El caso de Indira Cayupán y de sus hijas es un caso de tutela internacional de menores. En este caso, el Instituto IMAS de Mallorca sí que se ha comunicado con Chile, pero no para ver la protección de las niñas, sino directamente, según los documentos que yo he podido leer, directamente para enviarlas a Chile. Indira Cayupán es una mujer chilena que se encuentra en Mallorca, España, desde 2024. Ella llegó a este país con sus dos hijas a casa de unos familiares. Sin embargo, se encontraron con que un día los familiares las echaron de casa. Ella tuvo que ir a pedir ayuda a servicios sociales, las pusieron en una casa de acogida, tanto a ella como a sus hijas. En enero de 2025, Servicios Sociales de Mallorca, el IMAS, se quedó con sus hijas, las tuteló. Incluso Indira denuncia que el IMAS ha intentado deportar a sus hijas, devolverlas a Chile. Gracias, Indira, por estar en teleoleo.com. Explícanos a partir de que ustedes reciben la ayuda de servicios sociales, dónde las colocan y qué ocurre luego. Yo entonces llego a este centro de acogida derivado por el IMAS y cuando llego a las 2 semanas mi trabajadora social me indica que tengo que hacer salida porque consideraban que yo no era perfil para estar en este centro de acogida. Claro, obviamente yo no salgo y los denuncio, salgo en una noticia de un diario y además los denuncié en policía. Fue la primera denuncia que puse por discriminación. Luego de eso me coaccionaron en otras oportunidades que también los denuncié. Finalmente terminan haciendo el retiro de mis hijas después de 12 denuncias que interpuse contra ellos, algunas directas y en otras que aparezco entre ellas como testigo de otras madres que también denunciaron las malas prácticas de los servicios sociales. En una oportunidad dimos aviso de que llegaríamos tarde a comer. Yo entendía que por el horario no podíamos ya almorzar, pero pedimos zumo, leche, que esos son insumos básicos, y nos negaron, especialmente a mi hija menor de 7 años, que en ese entonces tenía 6 años. Según lo que yo he leído en el expediente, ellos te dieron un contrato, tú firmaste un documento según el cual tenías 4 meses para estar en ese centro y luego tendrías que salir. Además, ellos dicen que tú seguiste el plan de trabajo para conseguir empleo. Tú dices que cuidabas a niños dentro de la casa de acogida. Explícanos eso, por favor. Sí, exactamente. Nosotros, por indicación, desde el primer mes que yo llegué allá, o sea, la primera semana, tuve buena conexión con las madres de este centro y ellos me dijeron que podía yo cuidar los niños de estas madres y así lo hice. ¿Quién te dijo que podías cuidar a los niños de ese centro? Los educadores y la trabajadora social. Tenías autorización porque según lo que yo he leído en el expediente, ellos dicen que tú siempre se te veía con niños dentro del centro y eso contravenía las normas porque cada niño tenía que estar con su madre. Eventualmente, en algún momento puntual, podían dejar al niño con otra madre, pero que a ti siempre se te veía y que eso causaba desorden y que eso no estaba dentro de las normas del centro y que tú no hacías caso. Claro, los niños juegan como cualquier niño, ya un poco travieso, pero la verdad es que siempre estuve al cuidado de ellos y por indicación de ellos. Pero después ellos cada vez se interponían contra lo que yo hacía porque sabían que yo denunciaba las malas prácticas. ¿Qué malas prácticas denunciaste, Indira? En una oportunidad, una madre marroquí que no entendía nada en español, la hicieron firmar un documento que decía que mientras ella se operaba, sus hijos se iban a un centro de menores. Esta marroquí no entendía nada en español, sin traductor, y luego la sacaron de la oficina e ingresaron a estos dos menores y a ellos le informaron de que se iban a un centro de menores separados de su madre. Estos dos menores salen arrancando de la oficina. Nosotros los socorrimos y preguntamos qué les pasaba y ahí estos niños nos indicaban que se iban al centro de menores. Estos niños hablan español y fuimos a preguntarle a la trabajadora social junto a otras madres, muchos de testigos, y ahí esta trabajadora social dice que no lo hizo así, pero nosotros vimos el documento. De hecho hay un correo que ese documento lo escribí yo, pero en nombre de esta madre marroquí que llegó a las trabajadoras sociales, ya a esta madre no pudieron quitarle a sus hijos. ¿Qué otras prácticas denunciaste? Malos tratos como a una madre, también la vi una madre española, intentaron sacarla a la calle junto a su hijo y la amenazaban diciendo que si no hacía salida, le iban a hacer el retiro de su hijo. La veo con todos los bolsos afuera, donde en uno de los videos se ve la trabajadora social intentando sacarla, lo estaban echando a la calle y cuando llegué yo comencé a grabar la situación porque esta madre no tenía dónde irse, una madre española. Y cuando comencé a grabar, la trabajadora social se da vuelta y intenta quitarme el teléfono sin éxito y me agredió. En la oposición a la tutela de tus hijas,
Has presentado también una serie de testigos. ¿Qué ha pasado con estas madres? Porque me decías que ellas también habían sufrido algún tipo de discriminación, algún tipo de violencia dentro del centro. Cuéntame, por favor. Seguimos en contacto con ella, ellas siguen también como testigos, estamos esperando solamente la fecha de juicio y hasta el día de hoy ellas siguen como testigos. Yo soy testigo de las dos madres también que vivieron otras situaciones. Una de ellas es la madre que te estoy contando, a la que la sacaron con todos sus bolsos afuera, y la otra madre que también vimos un montón de cosas, cómo intentaban quitarle los niños a otras madres, como a otra madre que andaba en silla de ruedas, no la querían empadronar y la estaban pasando directamente a Limas, que fuera a Limas porque querían hacerse cargo de su hija, porque estaba ella en silla de ruedas. Bien, ¿y cómo llegamos a que te tutelen a ti y a tus hijas? Fue cuando la madre marroquí la fuimos a enfrentar a preguntarle que cómo le había hecho firmar ese documento sabiendo que esta madre no hablaba nada español. Sí, ¿y qué pasó? O sea, ¿en qué momento se decide que tú, que no tenías un lugar donde ir, salgas del centro donde estabas y Así se... como a los 3 días hicieron el retiro. Después esa fue la última vez. Hicieron el retiro de mis hijas. Yo iba de camino a buscarla al colegio y recibo una llamada telefónica donde me indican que ya tengo que presentarme en el IMAS, que tomaron medidas sobre mis hijas. ¿Y qué pasa Y contigo? me fui, nunca más regresé al centro. Después de que yo los denuncié en el diario, ellos no me echaron porque legalmente no se puede. Bien, a tus hijas las tutelan el día 10 de enero de 2025. Hay un informe del colegio que pide el IMAS que dice que las niñas no van correctamente al colegio, que van un poco descuidadas, que hay una de las niñas que pide comida en el colegio porque tiene hambre. ¿Qué tienes que decir al respecto? Todo eso es falso. De hecho, tengo una grabación de uno de los profesores que está muy contento que de hecho me felicita por el rol como madre en el aspecto porque la mayor le costaba socializar un poco con sus demás compañeros. Entonces hablaron conmigo y eso se solucionó, lo hablé yo con mi hija y ella así al poco tiempo mejoró las notas y de hecho me felicitó. De hecho, en la llamada él me dice, eres la primera madre que llamo para decirte que de verdad te felicito porque has cumplido con un rol bien. Y esas grabaciones las puedo aportar. En un informe del colegio también dice que te han citado a unas reuniones para hablar sobre las niñas, sobre su desarrollo escolar y que tampoco has asistido. También dicen que no has asistido tampoco a las citas con el pediatra para ver la cartilla de vacunación, para... No es real. Todo eso no, de todo lo que ellos han hecho, todo lo que ellos han puesto en los expedientes, lo único verdadero es que no teníamos un lugar donde vivir. Todo lo demás es falso. ¿Tienes cómo demostrar que todo lo demás Tengo es como falso? demostrarlo con videos, con audio, tengo los documentos que mis hijas le hicieron una analítica a ambas. A mis hijas no querían empadronarlas, ellas no querían empadronarnos y tengo todos los audios, los videos, tengo absolutamente todo para demostrarlo. ¿Qué te decían para no empadronarte? Que no era necesario estar empadronado acá en España. Bueno, eso es extraño. Eso es, Todos tenemos que estar empadronados para la tarjeta sanitaria, para poder acceder a la escuela, para... y se escuchan las grabaciones. Y aparte yo siempre estaba con testigos, siempre todas las personas del centro que estábamos ahí, vimos todo lo que te estoy contando, o sea, no lo tengo solamente yo, no es solo mi testimonio, sino que el testimonio de todas las personas que estábamos en ese tiempo. Hay un documento que te manda apostillado tu expareja, el padre de las niñas, diciendo que él no quiere que las niñas sean arrancadas de su madre, que las niñas sean enviadas a Chile. ¿Este documento a qué responde, Indira? Ellos se contactan con trabajadores sociales de Chile. Entonces, cuando le hice saber al padre de mis hijas lo que ellos habían dicho, él me dijo, eso no corresponde, y ahí él fue y anotarían y hizo este documento apostillado. Y además le estaban dando asesoría legal para que él me demandara por secuestro. Por sustracción internacional de menores. Exacto. Tú habías venido con un permiso del padre aquí, con las dos niñas. Claro, exactamente, él me dio todo el poder a mí. Ese documento legal dice que yo soy la única figura responsable de mis hijas. Ese poder es hasta que ellas tengan 18 años. Bien, ahora tus hijas las tutelan en enero de 2025. ¿Qué pasa con las niñas? ¿Tú tienes visitas con ellas? ¿Cómo están? Solamente puedo visitarla 2 veces al mes, 1 hora, una visita supervisada, donde también han cometido muchos errores. Al principio no les decían que yo las llamaba para poder saber cómo ellas están y esto me lo indicaban en la misma visita a mis hijas. Yo les decía, les contaron que yo las llamé por teléfono para preguntar y que les dejé dicho que la amo mucho y las niñas nunca no han dicho eso.
Después, a las otras semanas comenzaban a decirlo como se dieron cuenta que las niñas hablaban todo. En una oportunidad, o sea, la más pequeña andaba con unos zapatos que le quedaban pequeños. En otra oportunidad, con calcetas descambiadas. ¿Tus hijas qué te dicen? ¿Tus hijas qué manifiestan, además de esto que has podido ver tú, de los zapatos, de las calcetas? La más grande manifiesta que ella sabe que está en condición de secuestro. Me lo dijo una vez por llamada y también ha mandado cartas. La verdad es que los educadores que la han tratado, ella nunca me ha dicho que ha recibido golpes ni malos tratos. En ese sentido, no. ¿Cuáles son las perspectivas de tu caso en este momento? ¿En qué estadio está? ¿Qué estás esperando? Ahora solo estamos esperando la fecha de juicio y ya para que determinen qué es lo que va a pasar con ellas. Se supone que es una retirada temporal, pero todo este tiempo han tenido mucha inconsistencia en su relato, en las cosas que van haciendo. Ahora último, que ellos saben que bueno, que solo falta la fecha de juicio. Últimamente se habían demorado en entregar el expediente actualizado y el juzgado le ha pedido en reiteradas oportunidades que envíen el expediente actualizado para que nos puedan dar fecha de juicio y no lo mandaban. Y mi abogado solicitó que se les multara conforme a la ley. Y bueno, después de que le enviaste tú el correo también, que muy agradecida por eso, porque en verdad que después de eso respondieron, mandaron el expediente actualizado y ahora solo falta la fecha de juicio. Pero hasta el último día ellos han cometido muchos errores. Cuando tuve la última visita con mi técnica, antes de entrar, mi técnica me dice, o sea, no ella, pero enviaron a un guardia y primero a un trabajador, donde me dijeron que yo no podía entrar con teléfono ni con bolso, porque ellos saben que yo grabo absolutamente todo. Ellos obviamente lo que me querían decir era comprometedor. Yo cuando estuve en la cita, al final yo entro y la técnico referente me indica que me haga el certificado médico con ellos, pero ¿cómo voy a tomar yo un médico, un psicólogo de Lima si los tengo demandados por represalia? No han hecho un montón de cosas, entonces yo no puedo confiar en ellos. ¿El certificado médico para qué es? ¿Qué es lo que quieren que te revisen? En el expediente indican que en una de las retiradas por sospechas de salud mental, pero ese documento ellos debieron haberlo hecho antes del retiro. Cuando hacen el retiro, en la resolución dice que ahí tiene sospecha de mi salud mental. Pero no hay ningún certificado médico. Ninguno. ¿En tus Nosotros facultades? solicitamos uno del forense y mi trabajadora social en la última cita me dice que ese certificado no me sirve. ¿Por qué? ¿Tiene que ser un certificado del IMAS? Según ellos sí, que les lleve el certificado cualquiera, pero eso lo hacen para evitar el día porque lo que pasa es que lo del juzgado, el del forense va a estar el día del juicio y ellos lo van a dar ese resultado. Cuando le solicitan el expediente, el forense solicita urgentemente que el IMAS entregue el expediente actualizado. Entonces, algo deben haber encontrado que por algo lo están pidiendo. Sí, a mi hija también la vieron los forenses y mis hijas hablan absolutamente todo, ellas vieron todo lo que mismo que viví yo, estuvimos las tres, siempre estuvieron Claro. conmigo. ¿Qué es lo que tú quisieras pedir, Indira? Obviamente que te devuelvan a tus hijas, pero ¿qué es lo que tú quieres objetivamente pedir, demandar? A mí me gustaría que servicios sociales deje de tener este poder, este derecho de hacer el retiro de menores y que sea un juez el que haga el retiro. Ese sería el enfoque, porque la verdad es que he hablado con muchas madres y he visto que muchas madres han perdido a sus hijos por los informes de servicios sociales, y la verdad es que yo no digo que sean todos los trabajadores sociales malos. Por supuesto que hay algunos que son buenos, pero la verdad es que yo tengo para demostrar que mis trabajadoras sociales, los que a mí me tocaron, la verdad que han cometido muchas faltas y lo puedo demostrar con videos, con audios, con llamadas de malos tratos, con correos, con la intención de deportar a mis hijas. O sea, desde el principio al final tengo todo para demostrarlo, cómo han cometido errores. El caso de Indira Cayupán y de sus hijas es un caso de tutela internacional de menores. En este caso, el Instituto IMAS de Mallorca sí que se ha comunicado con Chile, pero no para ver la protección de las niñas, sino directamente, según los documentos que yo he podido leer, directamente para enviarlas a Chile. Indira Cayupán interpuso una medida cautelar para que sus hijas no fueran repatriadas. Y la respuesta del IMAS es que los niños tienen que estar con su familia de origen y que entonces ellos no podían aceptar esta medida cautelar y estaban en contra, porque la madre estaba pidiendo algo para beneficiarse ella misma y no a sus hijas. Es muy curioso que en este caso, cuando la administración
quiere repatriar a unos niños, sí que sabe comunicarse con el consulado, sí que sabe comunicarse con las autoridades del país de origen de los niños. Y en otros casos, cuando quieren quedarse con las criaturas, no comunican nada, cuando tienen la obligación de hacerlo en todos los casos. Pero en pro de los niños, en pro de la reunificación familiar, en pro de que esas criaturas estén con su figura referente, que en este caso es Indira Cayupán, la madre de las niñas. Indira, si a ti te retornaran a tus hijas, ¿tú ahora tienes cómo mantenerlas? ¿Tienes una casa? ¿Cuál es tu situación actual? Sí, tengo trabajo y tengo una habitación donde fue de hecho el forense a verla y todo. O sea que podrías tener a tus hijas. Podría Tienes tener a mis hijas, claro. todo y que el no tener una casa o el no tener un trabajo no es motivo para la retirada de unos menores de edad del lado de su madre. Le pregunto esto a Indira para saber cuál es su situación, si ella ha podido avanzar en Mallorca y para saber que sus hijas están bien con su madre, estarían bien con su madre si volvieran con ella, aunque fuera en una habitación. O sea, no sería la primera familia que tiene que vivir en un lugar un poco reducido hasta que pueda solventar su situación económica, más tratándose de una mujer migrante, una mujer doblemente vulnerable porque no tiene familia en este país y ha venido aquí a ganarse la vida, a estar con sus hijas y ha venido aquí porque todo el mundo tiene derecho a migrar. Y ese no puede ser un motivo para condenar a la gente, para criminalizar a la gente al punto de retirarle a sus criaturas. Y no puede ser que a una madre se le diga que no está bien psicológicamente, que se diga que hay sospechas de que su estado psicológico no es el adecuado y que por eso se le retire una criatura sin tener un examen fehaciente que confirme que esa madre no está bien. Esto no es lógico. O sea, primero se tienen las pruebas y después se acusa. Esperemos, Indira, que la audiencia, que el juicio sea pronto y que se esclarezca todo, ¿no? Porque en el expediente hay una serie de cosas de las que te acusan que, de ser ciertas, pues serían preocupantes, pero tú dices que tienes todas las pruebas para demostrarlo. Yo he visto algunas, así que esperemos que todo vaya bien por tus hijas y por ti, porque puedan formar y establecer la familia que desean donde ustedes quieran. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ti por contar la realidad. En teleoleo.com queremos seguir visibilizando los temas que afectan a mujeres e infancias, pero te necesitamos. Colabora con el periodismo independiente que da voz y defiende a las y los más vulnerables.